Bienvenidos amigos a otro vídeo con una historia súper misteriosa. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la familia Soder, una familia que cuando estos hechos tuvieron lugar, allá por 1945, tenían nada más y nada menos que 10 hijos, aunque posteriormente en 1950 tendrían a su hijo número 11. En la casa de los Soder, que estaba en Fayetteville, West Virginia, vivían 9 de los 10 hijos. El que faltaba era el segundo más mayor, Joseph, que se encontraba destinado con el ejército de los Estados Unidos. Aunque la guerra en este año, 1945, acababa de terminar, aún no había vuelto con su familia. Y bueno, después de la pequeña presentación de esta familia, de la familia Soder, vamos allá con los hechos que sucedieron la noche del 24 al 25 de diciembre. Marion, una de las hijas, la más mayor de todas ellas, trabajaba en la ciudad, en una empresa o en un local que se dedicaba a vender luces. Al ser Nochebuena, ese día cerraron un poquito antes, así que ella en cuanto salió pensó, estamos en Nochebuena, qué menos que pasar a comprar unos regalitos para mis hermanas más pequeñas. Y eso hizo, pasó y compró regalos para Marta, que tenía 12 años, para Jenny, que tenía 8, y para Betty, que tenía 5. Una vez Marion llegó a casa, tuvieron la cena típica de Nochebuena y después se entregaron los regalos a los niños. Las tres pequeñas, con los regalos que había recibido de la hermana mayor, estaban súper contentas y divirtiéndose con los juguetes. Tal era el caso que a la hora de irse a la cama le pidieron por favor a su madre si se podían quedar un ratito más jugando en el salón. La madre accedió, pero les recordó que cuando subiesen a la cama debían de correr las cortinas, apagar las luces y cerrar bien la puerta de entrada. Las tres chicas aceptaron sin problemas, de hecho Marion, la chica más mayor, la hermana más mayor, dijo que se quedaría con ellas toda la noche y que cuando se subieran se subiría con ellas. Mientras tanto, el padre y los dos hijos mayores se fueron a la cama súper pronto. Ellos tres habían madrugado ese día y estaban muy cansados. Los dos chavales del medio, que eran Maurice y Louis, tenían 14 y 9 años. Ellos decidieron que antes de irse a la cama harían todas las tareas que el padre les había ordenado. Una de ellas era encerrar a las vacas en el corral, otra dar de comer a las gallinas, las cosas típicas que se suelen hacer cuando tienes unas tierras o una granja antes de irte a dormir. Una vez lo hicieron, cuando entraron en casa decidieron que se quedarían jugando con las hermanas. Así que la situación en ese momento era los padres durmiendo, la hermana mayor cuidando de los 5 pequeños que se habían quedado abajo jugando y los dos mayores junto con el bebé que tenían estaban también durmiendo arriba. La casa tenía 3 plantas, los pequeños se quedaron abajo en el salón jugando, los padres, los hermanos mayores y el bebé estaban en la primera planta y estos 5 tenían sus habitaciones en la buhardilla. Un par de horas después de que la madre se fuera a dormir se levantó súper sobresaltada. Estaba sonando el teléfono. Bajó corriendo para que no se despertaran sus hijos y rápidamente lo cogió. Al otro lado del teléfono había una mujer que preguntaba por alguien que no vivía en esa casa. Así que directamente Jenny, la madre, le dijo: "Te has confundido, aquí no vive nadie con ese nombre". Sin embargo, al otro lado lo único que se escuchaban eran risas. ¿Era una broma a esas horas en Nochebuena, en Navidad? En fin, la madre colgó y antes de subirse a la cama se dio cuenta de que los chicos habían dejado las luces encendidas y las cortinas sin cerrar. Así que aunque se enfadó un poco, pues simplemente lo hizo y se volvió a la cama. Al rato de estar en la cama, Jenny se despertó de nuevo. Esta vez lo que había escuchado era un extraño ruido en el tejado. Se quedó un par de minutos despierta, atenta, por si acaso volvía a escucharlo, no sabía lo que era, no sabía si levantarse o no, la verdad es que ya estaba cansada y después de haberse levantado una vez al teléfono no le apetecía levantarse una segunda vez. Pasaron los minutos y no volvió a sonar nada. Al final el silencio pudo con ella, cerró los ojos y se volvió a dormir. Pero esa noche no tenía pinta de que fuera a ser una noche tranquila. A la media hora de que esto pasara, un tremendo olor a quemado la despertó de nuevo. Esta vez la cosa era mucho más seria. Se incorporó, abrió los ojos y se dio cuenta de que las escaleras y el pasillo estaban en llamas. Asustada, gritó a su marido George: "Hay que sacar a los niños de la casa. Vámonos, está la casa ardiendo". Tanto George como los dos hijos mayores intentaron subir a la buhardilla por los 5 niños pequeños. Era imposible. La escalera estaba totalmente en llamas.
Rápidamente la madre bajó abajo e intentó llamar por teléfono a los bomberos. El teléfono no funcionaba, estaba totalmente mudo. La casa era un caos. El ruido, el humo y las llamas habían convertido su hogar en un infierno crepitante. No aguantaron más dentro, ya no podían respirar y salieron fuera. Marion, la hermana mayor, rápidamente salió corriendo a casa de un vecino a buscar ayuda. Mientras tanto, el padre se lanzó directo a la pared de su casa para intentar escalarla. Había que sacar a los niños fuera como fuera. Una vez había escalado ya hasta la primera planta, pidió una escalera a sus hijos. Él sabía que había una guardada en el granero. Fueron corriendo y volvieron diciendo que la escalera no estaba. Uno de los hermanos fue corriendo a la granja a por cubos de agua. Pero esa noche nada podía salirles bien. El agua estaba congelada. Al rato, Marion volvió diciendo que había conseguido contactar con la policía y con los bomberos. Aún así, pasaron horas hasta que llegaron a la casa. Una vez llegaron, su presencia solo sirvió para poder apagar las llamas de la entrada e intentar subir a la buhardilla a por los niños pequeños. Los bomberos tuvieron que hacer uso de una escalera súper grande para poder subir a la buhardilla por la ventana. No fueron solos, tanto la policía como el padre, George, fueron hacia arriba. El fuego ya estaba totalmente apagado, solo quedaban cenizas húmedas. Entraron en la buhardilla y ¿cuál fue su asombro? No encontraron absolutamente nada, ni un solo resto humano de los 5 niños. ¿Cómo era posible? ¿Acaso ese fuego que había durado un par de horas había acabado de esa manera con sus hijos, sin dejar ni siquiera un hueso? Desde luego que los padres no se lo podían creer. Sin embargo, la policía decidió que los 5 niños habían muerto en el incendio. Días más tarde, la policía concluyó que el incendio se debía a un fallo eléctrico. A Jenny, la madre, la cabeza no paraba de darle vueltas. Pensaba en todo lo que había sucedido esa noche. La llamada que la despertó. Una persona te llama en Nochebuena porque se ha equivocado, pregunta por una persona que no vive en tu casa y cuando le dices que no vive se empieza a reír. Era algo que no paraba de darle vueltas en su cabeza. Pero no solo eso. El hecho de bajar y que sus hijos no estuvieran en el salón y estuviesen las cortinas totalmente abiertas, las luces encendidas, cuando ella les había dicho, cuando subáis, haced esto, la hizo pensar que quizás sus hijos nunca subieron a la buhardilla. ¿Y el ruido que escuchó en el tejado? ¿Tendría algo que ver con el incendio? Fueron demasiadas cosas raras para una noche que acabó en tragedia. Fuese lo que fuese, a Jenny lo que más le dolía es que la policía hubiese cerrado el caso, sin investigar. Dio a los 5 niños como muertos en el incendio pese a que no se encontró ningún resto de ellos. Según pasaban los días, más datos extraños se les venían a la cabeza. Por ejemplo, la escalera que el padre pidió a los hijos cuando estaba escalando la pared de fuera. ¿Cómo es posible que no estuviese en su sitio? De hecho, a la semana se encontró esa escalera a más de 30 metros de la casa. ¿Acaso alguien la había puesto o la había quitado de su sitio para que no pudieran utilizarla? El teléfono. Se supone que una hora antes del incendio había estado funcionando sin problemas. De hecho, ahí está la llamada esa de la persona que se había equivocado. Si el fuego todavía no había llegado a la planta de abajo, ¿por qué no funcionaba el teléfono? Sobre este tema hubo una investigación y la compañía telefónica dijo que los cables estaban bien, pero que encontraron un cable cortado manualmente en la parte de arriba, justo donde va el poste telefónico enganchando a la casa. ¿Acaso alguien se subió ahí 12 o 14 metros para cortarlo? Demasiadas cosas raras rodeaban a esta Navidad tan trágica. En el fondo, tanto George como Jenny pensaban que sus hijos estaban vivos. No sabían de qué manera. Quizá no habían subido a la buhardilla esa noche, se habían escapado, quizá alguien les había raptado, quizá alguien utilizó el fuego como manera de distraerles mientras se llevaban a los niños. Ellos querían pensar que eso era lo que había pasado. Así que los padres, alimentados por todas estas cosas que les venían a la cabeza, decidieron dar una recompensa de $10.000, que serían aproximadamente $145.000 de los de hoy, a cambio de alguna información que les llevase hasta ellos. Esto, como suele ser habitual, lo que produjo fue un caos informativo. Les llegaban informaciones de todo Estados Unidos diciendo: he visto a tus hijos aquí, los he visto allí, estaban con una mujer, estaban con un hombre. Una locura. Así que George y Jenny lo que hicieron fue contratar un investigador privado que se ocupara de las que podrían ser más creíbles.
De esta manera pasaron los años, hasta 20 años en los que George y Jenny persiguieron más de 100 pistas por todo Estados Unidos. Viajes, conversaciones con el FBI, con detectives privados, pero nunca llegaban a su objetivo, encontrar a sus hijos. ¿Pero realmente estaban vivos? ¿O quizá la realidad que se vivió el día del incendio fue la única realidad que existe? Es decir, que los 5 niños acabaron hechos cenizas en la bordilla. ¿Qué opináis vosotros? En 1967, 22 años después del accidente, llegó una carta a nombre de Jenny, la madre. Venía con un sello de Kentucky y dentro había una fotografía en blanco y negro y un mensaje muy enigmático. La foto era de un hombre de unos 30 años y bien podría parecerse a su hijo Luis, que tenía 9 cuando desaparecieron. Detrás de la fotografía había un texto totalmente críptico que decía lo siguiente: Louis Soder, I love brother Frankie, Lil Boys. Después tenía unos números que decían A90 1132 espacio O espacio 35. Este joven que se veía en la fotografía era muy parecido a Luis. Pelo ondulado y oscuro, ojos marrones, nariz recta, la misma curvatura de las cejas. Tanto les llamó la atención esta información que contrataron otro detective privado para investigar esta carta. Al parecer, los números que venían detrás de la fotografía corresponden a códigos postales de Palermo, en Sicilia, Italia. El detective privado viajó hasta allí. ¿Pero qué pasó? Que nunca volvió y nunca jamás supieron nada de él. Desapareció en Italia. George Soder, el padre de la familia, murió en 1968 a los 74 años. Jenny, la madre, en 1989. Los dos pasaron gran parte de sus vidas buscando a 5 hijos que muy posiblemente murieron en 1945 en el incendio de su casa. Y hasta aquí la historia de la familia Soder. Espero que os haya gustado, que me dejéis un like súper grande, suscribíos si aún no lo habéis hecho, y nosotros nos vemos el martes en otro vídeo lleno de cosas súper interesantes. Chao, chao.